Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Qué gozo, hermanos, nuevamente poder estar delante de Dios, ¿verdad? Pero también delante de ustedes compartiendo la palabra ya por un jueves más. Después de este breve receso que tuvimos debido al exceso de trabajo que ha habido en el ministerio, hermanos, pero mire, gracias a Dios ya estamos de vuelta hoy jueves 21 de octubre de este año 2021. Amén, hermanos, ya mire, prácticamente 2 meses, 70 días, hermanos, y se nos acaba este año, amén, este hermoso año que el Señor nos ha dado, este 2021. Y pues bueno, es un gozo, como les decía, volver a estar transmitiendo la palabra del Señor, poder volver a enseñar la palabra del Señor, continuar con nuestras enseñanzas de este curso de llamados a ser santos y de esta serie de estudios del apóstol o de la carta del apóstol Pablo a los romanos que titulamos llamados a ser santos, y pues vamos a seguir estudiando la palabra el día de hoy. Amén, hermanos. Así que como siempre les decimos, prepare su libreta, prepare su lápiz, prepare sus apuntes que ya tenga ahí, pero sobre todo prepare su corazón, amén. Hermanos servidores, pues también sobre todo estemos atentos a todo lo que se nos va a enseñar el día de hoy de parte del Señor. Y pues dispongamos nuestro corazón, si como les decía, estemos con esa disposición de que la palabra entre a nuestras vidas, de dejar que la palabra sea quien toque el día de nuestros corazones, amén. No veamos al hombre, no veamos a quien está aquí enfrente de la cámara, sino que veamos todo lo que el Señor nos va a enseñar en esta noche, amén. Bueno, pues qué gusto saludar a todos mis hermanos y a nuestros hermanos de Canadá. Qué gusto, hermanos, nos da volver a tener noticias de ustedes y en estos días que se estuvieron reportando en los demás videos. Qué gozo nos da saber que están bien, que a pesar de la tribulación, hermanos, de la prueba que estuvieron pasando, el Señor ha estado con ustedes. Esperemos pronto poder escuchar su testimonio de qué fue lo que estuvieron viviendo para también fortalecernos a nosotros como iglesia, ¿verdad? Que créanme, hermanos, no hemos dejado de orar por ustedes, amén. Aunque no teníamos noticias, no hemos dejado de orar por ustedes aquí en la iglesia, en los cultos de oración, en nuestras casas, hermanos, no hemos dejado de orar por ustedes. Y obviamente también por todos nuestros hermanos de Ecuador, que también la hermana Sony nos reportaba que han tenido ciertos problemas, ciertas complicaciones para poder recibir la señal donde se congregan. Recuerden que ya están en el campo, hermanos, rodeados de plátanos, ya están ahí en los platanares, y pues a veces entendemos que en el campo es difícil que la conexión del celular, sobre todo si no hay una conexión Wi-Fi, pues es complicado, ¿verdad?, que se reciba bien la señal. Nos comentaba la hermana Sony que han tenido problemas con eso. Entonces hay que seguir orando también, hermanos, porque pronto nuestros hermanos de Ecuador puedan volver a acomodarse en un lugar óptimo, pero sobre todo donde puedan recibir bien la señal, amén, y la palabra del Señor, que es lo más importante. Nuestros hermanos de Colombia también, muchos saludos, hermanos, allá en los reclusorios, en las prisiones de Colombia, 3 cárceles de hombres, 3 cárceles de mujeres, y esperemos, como nuestro hermano Aquiles nos comentaba hace unas semanas, que pronto se puedan agregar también esos reformatorios de menores de edad a escuchar la palabra de Dios. Y así como el Señor ha hecho milagros dentro de estas prisiones, sanando a más de 1,000 o casi a 1,000 personas, reduciendo los índices de violencia, que también así pueda hacer en la vida de los jóvenes próximamente. Y no dejemos de orar también por esa petición, amén. Y pues también saludos a todos nuestros hermanos aquí en nuestro hermoso país y en nuestro hermoso México, a nuestra hermana Lucrecia, a su esposo Nergel, a nuestro hermano Nergel allá en Villa Hidalgo, a nuestro hermano Santiago también allá en Hermosillo, Sonora, ¿sí? A todos los que nos ven, nuestros hermanos en Celaya, ¿sí? En Oaxaca, en el norte, ¿sí? Allá en Estados Unidos. Esta semana tuvimos la bendición de poder convivir un momento con nuestro hermano Rafael Zapata, que vino desde California. El martes lo estuvimos viendo en San Ignacio, y una bendición también estar compartiendo con él. Y también de allá de California, nuestra hermana Marta y su esposo Ariel, que también vinieron, miren, coincidieron aquí en San Ignacio, en la iglesia de San Ignacio, vinieron desde California. Yo creo que si se hubieran puesto de acuerdo, hermanos, no se hubieran venido al mismo tiempo, pero mire, el Señor los trajo para compartirnos también, para darnos testimonio de todo lo que el Señor ha estado haciendo con sus vidas allá en Estados Unidos. Saludos también a nuestra hermana Blanca allá y Enrique en Austin, Texas. En España, nuestro hermano Juan Pedro, en Israel, nuestro hermano Isaac, en Alemania, nuestra hermana Amanda, y en Reino Unido,
nuestro hermano Frederick. Bendiciones para todos, hermanos, donde quiera que nos estén viendo, y también para aquellos de quienes no tengamos conocimiento que están observando la transmisión. A nuestro hermano Jairo González, también allá en Bogotá. Hermano, un gran abrazo y un gran saludo, y todos sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, vamos pues a empezar, vamos a seguir con lo que vinimos a hacer, sí, aprender la palabra, estudiar la palabra del Señor, pero primeramente lo invito a que por favor cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a hacer una oración para que el Señor sea quien nos hable en esta noche. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos das nuevamente la bendición de poder estar reunidos, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor, que después de este descanso, después de este receso, Señor, que hubo, volvamos a estar transmitiendo. Padre, muchas gracias por eso, Señor, porque sabemos que tú lo haces posible, Señor, porque tú pones el querer, Señor, como el hacer, y aquí estamos dispuestos, Señor, para aprender de tu palabra, para aprender lo que de tu parte viene a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús te pido que en esta noche uses mi ser, Padre Santo, todo mi ser, Padre, para que tu palabra sea extendida, que sea proclamada, que sea el día de hoy exaltado tu nombre, Señor. Que el día de hoy tú hables, Señor, primeramente a mi corazón, Señor. Que fortalezcas mi alma, que llenes mi espíritu, Señor, para que tu palabra pueda fluir hacia nuestros hermanos, Padre, del otro lado de la pantalla y donde quiera que se encuentren, Señor. Padre, úsame, Señor. Nuevamente te pido, Señor, quita de mí, Padre, todo argumento humano, toda idea de hombre, Señor, toda filosofía de este mundo, Señor. Arráncala, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y lléname con tu palabra, con tu bendición y con tu sabiduría, Señor, para que seas tú, tu Santo Espíritu, quienes hablen en este momento. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Recibe la gloria y la honra por siempre, amado Señor. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues gloria a Dios. Abra su Biblia, sí, hermanos, ahí en la epístola de los Romanos. Ya sabe, estamos estudiando Romanos, ahora ya en el capítulo 2, ¿sí? Vamos a continuar donde nos quedamos en la última sesión, en la última lección, que fue la número 9. Esta sería la número 10. Romanos 2, versículos del 12 al 16. Amén. Y repasando un poquito lo último que vimos, hermanos, si ustedes recuerdan, nos quedamos hablando de cómo la justicia de Dios, el amor de Dios, hermanos, la misericordia de Dios, su bondad, su benignidad y su longanimidad, dice el apóstol Pablo, siempre se presentan en nuestras vidas, hermanos, antes que su juicio, que su castigo, que el merecido que realmente tengamos, hermanos, o hayamos de recibir a causa de nuestras concupiscencias, de nuestros pecados, de todo lo que nos sucede. Contrario a lo que hacemos nosotros, hermanos, que cuando vemos que alguien está débil en la fe, que ha caído, hermanos, que está pasando complicaciones en su vida, muchas veces lo primero que hacemos es juzgarle, y condenarle. Acuérdense que la palabra juzgar se refiere no solamente a hacer un juicio, ¿sí? Una crítica, sino ya a condenarlo por algo malo o malo para nosotros que esa persona está haciendo. Cuando del Señor tenemos el ejemplo totalmente contrario, ¿sí? Del Señor hemos aprendido todo lo contrario a lo que nosotros hacemos. Del Señor hemos aprendido a amar primero, a perdonar, a ser benignos, a ser bondadosos, antes de juzgar y antes de castigar, antes de condenar. El Señor nos ama, nos tiene paciencia y nos guía hacia un camino de arrepentimiento. Amén, hermanos. Y el día de hoy, nuestra lección se llama Hacedores, porque pues yo creo que ya más o menos se imaginan de qué vamos a hablar, ¿verdad? Abra su Biblia, por favor, ahí en Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 16, y vamos a leer esta porción de la Escritura. Romanos 2, capítulo 2, versículos del 12 al 16. Amén. Dice la palabra del Señor: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio o a este evangelio que yo predico. Amén. Bien, nuestro pasaje de hoy, nuestro pasaje central sería este, ¿sí? Tomado de la Biblia, de la versión Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor: pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, ¿sí? Por eso es que la lección de hoy se llama hacedores, hermanos, porque es lo que desde hace semanas el Espíritu Santo nos está llamando, ¿sí?, a convertirnos en hacedores de la palabra. Vamos a empezar a estudiar, hermanos. Vamos a estudiar lo que es la ley, o a qué se refiere Pablo cuando habla de la ley. ¿Sí? Ahí en el versículo 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Sí? Aquí parece un trabalenguas, ¿verdad? De tantas veces que Pablo menciona la palabra ley y ley y ley, y parece como que, híjole, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Obviamente, hermanos, sí se refiere a la ley como tal, a la ley de Moisés, al Pentateuco, sí, a la Torá, a los primeros 5 libros de la Biblia. Sí se refiere a eso Pablo, porque recordemos también, echándonos un poquito para atrás en lo que vimos hace 2 lecciones, este capítulo 2, junto con algunos otros de la Epístola de los Romanos, fueron dirigidos a la comunidad judía o judaizante, hermanos, que estaba dentro de la iglesia de Roma, y que al igual que en muchas otras iglesias, como la de Galacia que hemos estudiado los martes, estaban metiendo ruido, sí, estaban metiendo doctrinas extrañas o queriendo solucionar problemas de un cristianismo vivo con una ley, hermanos, que ni ellos mismos sabían cómo aplicar, ¿sí? Entonces, cuando Pablo habla de la ley, que usa la palabra griega nomos, ¿sí?, sí se refiere a la ley, hermanos, es decir, sí está hablando de la ley de Moisés, sí está haciendo referencia a eso. ¿Por qué? Porque le está hablando a judíos, y recordemos que eso es lo que conocen los judíos, ¿sí?, la ley de Moisés. La palabra significa literalmente ley, ¿sí? Nomos es literalmente ley. Específicamente, hermanos, aquí está subrayado, usted también anótelo ahí en sus apuntes, ¿sí?, en su libreta. La palabra nomos quiere decir ley, ¿sí?, traducida del griego al español es ley. Y específicamente en este pasaje o en estos versículos, hermanos, del 12 al 16, y prácticamente en toda la epístola de Romanos, se refiere a la ley de Moisés, ¿sí? Pero, hermanos, como nuestro pastor nos dice siempre, ¿verdad?, hay que ir al exégesis, hay que ir al origen, hay que ir a la raíz de las palabras, al contexto en el que está escrito, hermanos, a estudiar también otros significados que puede tener esta misma palabra dentro del griego. El griego, hermanos, un pequeño breviario, una de las características que tiene, todavía hoy en día se sigue usando, ¿verdad?, es que una misma palabra se puede usar en diferentes conceptos, ¿sí?, o en diferentes aspectos, mejor dicho. No quiere decir que porque la palabra nomos signifique ley, siempre se va a referir a esta ley, a esta ley y a esta ley. No. El griego es un idioma flexible, es muy flexible, ¿sí? Y dentro de un mismo contexto, ¿sí?, de un campo semántico como los que veíamos en la primaria, dentro de la misma semántica de la palabra, es decir, del significado, de la aplicación de la palabra, se puede aplicar en otros usos, como en este caso, ¿sí? Por extensión, ¿qué quiere decir por extensión, hermanos? Es decir, aplicándolo al estudio bíblico, hermanos, ¿sí?,
al contexto que venimos viendo nosotros, que venimos llevando de cómo aplicar la palabra a nuestras vidas, esta palabra nomos también hace referencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, Pablo, al escribir esta palabra, al decirle esto a la iglesia de Roma, no quería que nada más los judíos fueran quienes se sintieran aludidos al hablar del cumplimiento o de hacer la ley, del llevar a cabo la ley, sino que también entendiendo Pablo que esa iglesia estaba conformada por una gran cantidad de gentiles, muchos más gentiles que judíos o judaizantes, hermanos, le da ese otro significado a la palabra nomos, que es el de referirse al Evangelio, porque si no, imagínense como hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando el pastor predica una palabra fuerte, que últimamente lo está haciendo cada domingo, decimos, no, esa palabra no es para mí. Yo estoy bien en mi casa, yo estoy bien con mi esposa, yo estoy bien con mis hijos. Pero el Espíritu Santo, hermanos, busca la manera de quebrantarnos y de que esa palabra nosotros la aceptemos, ¿sí? Pues imagínense si Pablo únicamente la dirige a la comunidad judía, pues entonces los gentiles iban a decir, ok, Pablo está hablando de la ley de Moisés, de la Torá, que aplica para los judíos. El gentil, ¿qué va a decir? Como yo soy gentil, como yo no conozco el rito, la tradición, la costumbre judía, entonces esto que dice Pablo no es para mí, no es para la iglesia gentil, es para la iglesia judía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle vuelta a la siguiente página, porque esa palabra no es para mí. Pues no, hermanos, ¿sí? Por eso es la importancia que siempre, y el hincapié que siempre hace nuestro pastor, de estudiar a fondo, hermanos, la Escritura. Porque si usted lee así nada más, como está escrito literalmente, va a entender esto, de que se refiere a la ley de Moisés. Y entonces es donde pueden empezar a venir confusiones de que, oye, entonces, ¿tengo que cumplir la ley de Moisés o no? Si aquí dice que sigamos la ley y esa ley se refiere a la Torá, ¿la tengo que seguir o no? Y hay iglesias, hermanos, hay denominaciones, hay sectas que de estas palabras, hermanos, sacadas de contexto, estudiadas a medias, ¿sí? Crean pues ideas, teologías, hermanos, judaizantes. Por eso es que hoy en día muchas iglesias se ven así, hay un auge de esto, hermanos, últimamente. ¿Por qué? Porque se agarran de que, no, mira, es que Pablo dice que tenemos que ser hacedores de la ley y se refiere a la ley de Moisés. Sí, se refiere a la ley de Moisés porque hay una gran cantidad de judíos, pero también se refiere a nosotros los gentiles. Recuérdense que la palabra de Dios es universal, la gracia de Dios es universal. Y si aceptamos la gracia, hermanos, aceptemos entonces también con el mismo gozo la exhortación. Amén. Entonces, no discriminemos esta palabra y estos versos, decir, no, es que es para cumplir la ley nada más y es contra los judíos. No, hermanos, es también para nosotros. Y eso es lo que el Señor nos va a enseñar en esta noche. Amén. Mire, para que gráficamente nos quede más claro, la ley se refiere sí a los rollos originales, a los escritos originales en hebreo y en arameo que están en la Torá, pero por extensión, por el contexto, por lo que estamos estudiando, hermanos, se refiere también a la Biblia, ¿sí? A la Biblia completa, al Evangelio completo que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia cristiana, estudiamos. Amén. Entonces, cuando hablemos de la ley, hermanos, de aquí en adelante en Romanos, porque se va a mencionar mucho, nos referimos sí a esta, pero ojo, porque también nos referimos a esta, ¿sí? A la que usted y yo tenemos en nuestras casas. Amén. Entonces, les quise poner estas imágenes para que gráficamente nos quede claro que la ley hace referencia a ambos escritos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, prosigamos. Y empezamos ahora sí, hermanos, con lo que venimos a estudiar, ¿sí? El oír no justifica.
Es lo primero que Pablo nos empieza a decir, ¿sí? En el versículo 13 dice Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados, ¿sí? Fíjese, cuando Pablo en el versículo 12 habla acerca de que todos los que bajo la ley han pecado, ¿sí?, por la ley serán juzgados. Se refiere a la palabra griega hamartano, o usa la palabra griega hamartano, la cual, hermanos, igual, poniéndola dentro del contexto de lo que estamos estudiando, y que esa palabra quiere decir errar en el blanco, equivocarse o pecar, ¿sí? Igual lo que le decía, el griego tiene una gran flexibilidad en el uso de sus palabras. Esta palabra hamartano era como la que usaban en el tiro al blanco. Cuando practicaban el tiro al blanco y alguien fallaba, esta es la palabra que se utilizaba. Pero después, por perder el objetivo, por desviarse del objetivo, esa palabra fue traída de un acto deportivo, social, ¿sí?, algo espiritual, como lo es el pecado. Entonces, esta palabra, hermanos, fíjense las reflexiones que nos va a traer o que nos debe traer a continuación, ¿sí? Primeramente, mis faltas delante de Dios son menos graves que las que aquellos que no le conocen. Leyendo el versículo 12 y el 13, sí, porque dice en el 12 Pablo, que todos los que sin ley han pecado, ¿sí?, sin ley también perecerán, pero los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. Y en el 13 es donde dice que no son los hacedores los que serán justificados. Entonces, hermanos, ¿ustedes consideran que por conocer la ley, la escritura, la Biblia, hermanos, ¿sí?, la palabra de Dios, ustedes consideran que eso les da un mayor valor delante de Dios? ¿O que Dios tendrá más consideración de nosotros, hermanos, al momento de emitir un juicio? ¿Ustedes creen que eso nos pone en un escalón por encima de las demás personas que no conocen a Dios? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que tenemos cierta justificación de errar el blanco porque conocemos la palabra? ¿Creen que es así, hermanos? ¿O todos somos iguales delante de Dios? Después, como yo conozco la palabra y como yo voy a la iglesia y no falto ningún día y estudio la Biblia, entonces eso a mí me da permiso, ¿sí?, delante de Dios de cometer errores chiquitos. Es decir, al ser hijo de Dios o hija de Dios, Él solapa mis errores chiquitos, es decir, mis pecaditos. Puedo pecar, hermanos, entonces, y Dios lo va a pasar por alto, porque voy a la iglesia, porque no me pierdo ninguna transmisión, porque escucho todas las predicaciones. Eso me da permiso, hermanos, eso me da puntos delante de Dios. ¿Cómo ven, hermanos? La tercera reflexión: el vasto conocimiento que tengo de la palabra me permite hacer lo que yo quiera sin acarrear consecuencias a mi vida. ¿Qué opinan, hermanos? La iglesia, hermanos, y no solamente esta, sino la iglesia mundial cristiana, ¿sí?, la iglesia en cualquier lugar del mundo donde se encuentre del globo, está llegando un momento, hermanos, o estamos llegando a un momento en el que conocer, hermanos, y saber y venir a la iglesia ya no es suficiente para nosotros. Lo hemos estudiado los miércoles. El pastor nos hacía hincapié el miércoles pasado en esto y el antepasado también. Estamos en un momento, hermanos, en un punto de inflexión, es decir, en un punto crítico donde las circunstancias están a punto de cambiar de rumbo, hermanos, de cambiar de dirección, en donde ya no podemos solamente justificarnos con que yo voy a la iglesia, con que yo escucho la palabra, con que yo veo las predicaciones, hermanos, porque el tiempo ya está aquí, hermanos, en que dejemos
solamente de escuchar la palabra. Amén. El tiempo ya está aquí, hermanos, en el que tenemos que empezar a hacer la palabra, a practicar la palabra, a llevar a cabo la palabra en nuestras vidas, hermanos. La forma en la que el Señor nos ha estado hablando los domingos es muy clara, hermanos. Yo creo, no sé, ¿verdad? Tal vez el Señor nos sorprenda, pero yo creo que ya no hay otra forma más clara de que el Señor nos enseñe lo que tenemos que hacer. Amén. Yo creo que ya no hay otra forma más precisa, hermanos, más concreta, en que el Señor nos diga, dejen de justificarse, en que escuchan la palabra, en que leen la Biblia en sus casas, en que van a la iglesia, en que ven las predicaciones y empiecen a vivir, empiecen a buscarme realmente. Yo creo que ya no hay forma más clara en la que el Señor nos pueda enseñar esa parte. Amén. Entonces, ¿cuántos años tenemos, hermanos? Pues sí, viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia en la casa, es muy bueno, hermanos. Gracias a Dios. Yo no estoy diciendo que lo dejemos de hacer, no, hermanos. Al contrario, yo solamente quiero que usted se dé cuenta que el leer la Biblia en su casa, el venir a la iglesia, el ver las predicaciones delante de Dios, hermanos, al momento en que Él vea, ¿sí? Estando en el tribunal de Cristo, hermanos, que espero que todos estemos ahí, ¿verdad? Que usted y yo podamos llegar ahí delante del Señor. Ahí, hermanos, no hay, si usted recuerda un poquito lo de las coronas, no hay ninguno, hermanos, que sea por leer la Biblia, por ir a la iglesia o por ver las predicaciones, hermanos. Ninguna. Ningún galardón se otorga por eso, hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el mínimo requisito que se nos pide para entrar a la vida cristiana. Y una vez sí, empezando a vivir la vida cristiana, hermanos, es cuando los galardones por vivir la vida cristiana, por soportar penalidades, por predicar el evangelio, por cuidar el rebaño del Señor, etcétera, es ahí donde los galardones se empiezan a entregar, hermanos. Amén. Entonces, aquí también entendamos algo. Pablo le habla a los judíos del juicio de Dios, porque ese es el único concepto que para los judíos existe acerca de presentarnos delante del Todopoderoso. Para ellos, a excepción de los mesiánicos que han creído en Jesucristo, no existe el juicio el tribunal de Cristo. Para ellos no existe, ¿sí? Porque no existe la primera venida de Jesús, o fue un profeta normal, ¿sí? Un profeta cualquiera, porque no existe el arrebatamiento, porque no existe la gran tribulación. Para ellos solamente existe el fin de todas las cosas y el juicio. Entonces, por eso Pablo, en ese contexto judío, les habla acerca del juicio. Pero usted y yo entendamos, hermanos, que si hemos sido salvos y justificados por nuestro Señor Jesucristo, no tendríamos, hermanos, y yo le pido al Señor que en verdad así sea, por usted y por mí, no tendríamos por qué llegar al juicio del gran trono blanco. En el tribunal de Cristo es donde nos vamos a presentar delante del Señor para vivir esos 7 años, ¿sí?, en su gloria, y luego venir acá a reinar junto con Él. Entonces entendamos eso, hermanos. ¿Qué galardón hay? Y usted búsquelo en la Biblia. ¿Qué galardón hay para aquellos que leen la Biblia? Para aquellos que vienen a la iglesia a escuchar la palabra. Para aquellos que no se pierden ninguna transmisión. O que nada más ven la del domingo y las otras no. ¿Qué galardón hay para los que hacemos reportes, hermanos? Ninguno. Ninguno. Para esos no hay galardones, hermanos. El galardón está para los que empecemos a vivir la vida cristiana, hermanos. Amén. Que empecemos a predicar, que empecemos a movernos en los dones como se nos está llamando también, hermanos. Ahí están los galardones. Que empecemos a cuidar a la gente que tiene necesidad. Ahí están los galardones, hermanos. Entonces, cuando Pablo habla acerca de esto, de la justificación, ¿sí?, en el versículo 13, donde dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán
justificados. En este caso, hermanos, como usted y yo repito, no estaremos siendo juzgados en el juicio del gran trono blanco. Esa justificación sería nuestro galardón. ¿Qué coronas quiere usted, hermanos? Hay una que es exclusiva para los siervos de Dios, para los pastores, para los predicadores, para quienes cuidan la iglesia. Pero cualquiera de las otras la podemos ganar nosotros, hermanos. Amén. Entonces, ¿cómo quiere usted llegar al tribunal de Cristo, hermanos? Diciendo, Señor, yo leí toda la Biblia 10 veces, pregúntame lo que quieras de la Biblia. Ok, muy bien, qué bueno que la leíste toda. Señor, yo nunca faltaba a la iglesia, aunque estuviera enfermo, yo siempre estaba ahí. Qué bueno. Yo veía todas las transmisiones, yo hacía todos mis reportes. Gracias a Dios. ¿Cuántas personas oraste por ellas por sanidad? ¿A cuántas personas llevaste a la iglesia? ¿A cuántos jóvenes aconsejaste acerca de lo complicado que se está viviendo en estos momentos? Amén. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu esposa? Si tenías algún cargo en la iglesia, ¿qué hiciste con tu ministerio? Y si no lo tenías, ¿por qué nunca lo quisiste tener? Amén, hermanos. Seamos hacedores de la palabra. Sí, hermanos. Ay, mire, se lo vuelvo a repetir, ya lo había dicho hace algunas semanas. El equipo de servidores no es un club privado, ¿sí? No es un club de Toby, donde los que estamos ya somos y nada más. No, hermanos. Hay cosas que hacer, hermanos. ¿Sí? En San Ignacio hay niños que cuidar. Hay niños que enseñarles la palabra. Hay sobre todo mujeres. En San Ignacio es una iglesia donde van muchas mujeres. Hay mujeres por las cuales orar, hermanos, que llegan con cargas, que llegan con enfermedades, que llegan con dolencias. Aquí en la iglesia también, hermanos, los jóvenes. Necesitamos como iglesia cuidar a nuestros jóvenes, cuidar a nuestros niños. Y eso no es nada más de los que estamos. Usted sabe cuántos domingos tengo que no estoy aquí en el culto, hermanos, porque estoy sirviendo y sirviendo y sirviendo con los jóvenes. Gracias a Dios, no me quejo, hermanos, me encanta trabajar con ellos. Pero no es una tarea exclusiva para Dani. Amén. ¿Cuánto tiempo también duró nuestra pastora siempre con los jóvenes? O la hermana Idalia, siempre ellas dos. Amén, hermanos. Sí. Hay cosas que hacer, hermanos. No es difícil convertirse en un hacedor de la palabra porque hay cosas que hacer. El ministerio está vivo, hermanos. Gracias a Dios estamos en un ministerio que está vivo, que está activo, que se mueve, hermanos. Que no está encerrado en 4 paredes. Mire, hace muchos años, 16, 15, 14 años, cuando la iglesia empezaba a formarse, establecerse, si estuvimos esos primeros 2 o 3 años aquí, aprendiendo de la palabra, hermanos, llenándonos de la palabra. Pero luego empezamos, hermanos, a movernos, a ir a las comunidades, ¿sí? A llevar juguetes, a repartir despensas, hermanos, a hacer, llevábamos regalos de Navidad, regalos de Navidad precisamente en fin de año a las comunidades. Los jóvenes íbamos, hermanos, disfrazados de payasos, a estar interactuando con los niños, ¿verdad? Con la gente de ahí, evangelizando, hermanos. Hicimos bodas, hermanos, allá en las comunidades, en los ranchos a los que íbamos a predicar la palabra, hermanos. Después de esos 2 o 3 años, el ministerio empezó, hermanos, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, y no se ha dejado de mover. Estamos en un ministerio activo, hermanos. Entonces, si usted quiere saber cómo puede ser un hacedor de la palabra, acérquese, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿Con qué puedo ayudar? Amén. Porque ya es el tiempo, hermanos, en que el Señor incesantemente nos está llamando a convertirnos en hacedores de la palabra. Y bueno, mire, ante Dios, tanto el ignorante como el sabio serán juzgados por sus faltas. Es decir, hermanos, no hay escapatoria, ¿sí? Yo no puedo decir, no, es que yo no sé nada de la Biblia, yo no conozco nada, yo no sé cómo estudiar, yo no tengo esos libros que ustedes tienen, yo no sé dónde buscar esa referencia.
experiencias que ustedes buscan. Eso no es válido delante de Dios. Pero tampoco es válido el decir, no, Señor, es que yo conozco toda la Escritura. ¿Cómo es que a mí no me vas a dar una corona? ¿Cómo es que a mí no me vas a dar un galardón si yo conozco todo? Si yo escribí toda la Biblia completa, de principio a fin, todos mis reportes, yo no faltaba a la iglesia. Entonces, ni el conocer mucho, hermanos, nos ayuda delante de Dios, ni el no conocer nada tampoco. ¿Qué es lo que nos va a justificar? ¿Qué es lo que nos va a presentar como aceptos delante del Señor? Lo que hagamos en base a esa fe, a ese conocimiento que estamos adquiriendo. Amén, hermanos. Dice capítulo 2, versículo 14, dice Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando en el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Una pregunta más, hermanos. Ya saben que a mí me gusta preguntar muchas cosas. Una reflexión más. ¿Cuánta gente, hermanos, cuántas personas a nuestro alrededor dan testimonios de ser buenos cristianos, hermanos, sin serlo? Sin conocer a Cristo, sin conocer la palabra. ¿Cuántos hemos conocido personas así, hermanos? En los versículos 14 y 15, el apóstol Pablo nos enseña precisamente eso, que hay personas que sin ninguno o muy poco conocimiento de la Escritura, hermanos, por su naturaleza, por su temperamento, por su personalidad, hermanos, cumplen con la Escritura. Amén. Hay personas, hermanos, alguna vez el pastor hace algunos años nos hablaba de esto, que es la iglesia secreta, de que personas que nosotros no sabemos, hermanos, aquel día cuando nos presentemos delante del Señor o que lo encontremos en el arrebatamiento, van a estar ahí, hermanos. ¿Por qué? Pues porque cumplen con la Escritura, hermanos, porque están cumpliendo con la Escritura, con la palabra del Señor. Sin tener ninguna instrucción dentro de ella o teniendo muy poca instrucción en ella, lo poco que conocen lo aplican y así viven, ¿sí? Así viven su vida cristiana sin estar en una iglesia cristiana, ¿sí? Mire, por ejemplo, le voy a dar un pequeño testimonio. Yo recuerdo hace algunos años, estaba estudiando todavía mi ingeniería, pues siempre uno tiene un grupo de amigos más cercano, ¿verdad? Te relacionas con mucha gente, pero siempre hay un grupo de personas con los que te llevas tú de mejor manera. Y algunos de ellos, hermanos, pues daban testimonio precisamente de esto. Yo un día me sorprendí cuando a un compañero le hizo su mamá, le hicieron sus papás pues una comida sorpresa por su cumpleaños. Me hablaron, me dijeron que fuera y todo. Y yo dije, ok, sí, está bien, voy a ir. Me presenté en la casa, hola, ¿cómo están? Empezamos a platicar, estuvimos ahí conviviendo un rato. Y al momento de comer, hermanos, al momento de sentarnos a la mesa, hizo un mole la señora muy rico, por cierto. En ese momento, hermanos, a mí me sorprendió que ellos, sin ser una familia cristiana para nada, cerraron sus ojos, hermanos, sí, pusieron sus manos así, aquí debajo de la barbilla, inclinaron su rostro y empezaron a dar gracias por los alimentos, sin tener ningún conocimiento de la palabra del Señor. Yo me sorprendí, hermanos, porque no creía que fue un rezo, ¿sí? Como los que generalmente en la iglesia tradicional se hacen, que son repetitivos y repetitivos y repetitivos. No, hermanos, no fue un rezo, fue una oración, ¿sí? Una acción de actitud que realmente salió del corazón de esta familia, guiados por su papá, ¿sí? El papá fue el primero que puso el ejemplo y todos los demás, pues seguimos el ejemplo de él, ¿verdad? Y a mí me sorprendió, hermanos, porque yo digo, ¿cuántos de nosotros, muchos de nosotros, hermanos, hoy en día, estando en la iglesia, ni siquiera hacemos eso? ¿Sí? Y ellos, sin tener el conocimiento de Cristo, hicieron una oración muy bonita, breve, sencilla, pero una acción de gracias, de gratitud hacia el Señor Jesucristo por el alimento que estaba en la mesa y por la vida de su hijo, que en ese momento estaba cumpliendo años, ¿sí? Y es algo muy hermoso, hermanos, encontrarse con algo así, con personas de las que tú no esperas que eso va a suceder, ¿sí? Y era una familia muy
es una familia muy unida, donde se sentía armonía, un lugar donde la convivencia familiar se notaba que era pues siempre amorosa, ¿verdad? Siempre cariñosa entre ellos. Era el papá, la mamá y 3 hijos. El mayor de ellos es el que estudiaba conmigo. Y también después otros años con otra compañera, ya después egresados de la carrera, pues con las dificultades que uno tiene para encontrar trabajo y los periodos complicados que uno pasa a veces, ¿verdad, hermanos? Ella me daba ánimos a mí diciéndome, ánimo, Dani, no te desanimes, mira, Dios va a poner todas las cosas en su lugar, Dios nunca nos deja solos, ten confianza en Él. Hermanos, pues qué testimonio es ese. Si yo soy quien le debería de estar diciendo eso a ella, ella es quien me lo estaba enseñando a mí también, hermanos, sin conocer de Cristo, sin tener al Señor en su corazón. Me daba esa palabra de aliento, de fe, de confianza en Dios, hermanos. ¿Y a cuántas personas no conocemos así? Desgraciadamente, tristemente, hoy en día es más complicado encontrar personas con ese corazón, ¿sí? con esa bondad, por tanta maldad que está ya incrementándose a nuestro alrededor. Pero póngase a pensar cuántas personas a usted no le han dado testimonio cuando nosotros somos quienes le deberíamos de dar testimonio a ellos. Cuando nosotros les tendríamos que enseñar la palabra de cómo vivía un cristiano, hermanos, ellos sin conocerla nos dan clases de Biblia a nosotros, hermanos. Y a lo mejor en el momento es alentador, ay, qué bueno que mi amigo me habla así, que mi amiga me dice estas palabras. Pero debería darnos vergüenza, hermanos, que gente inconversa nos esté enseñando a tener fe en el Señor. Imagínense, hermanos. Entonces, ¿de qué manera nos dan ejemplo los gentiles? Y dice Pablo, en este caso, pues, digamos, las personas que no conocen al Señor. Hermanos, pues en todo esto, mire, los gentiles, hermanos, me paso a la otra, esta es, ¿sí? Nos dan ejemplo al actuar o al vivir sus vidas de acuerdo a justicia, a misericordia, a templanza y a verdad. Guiando sus vidas en base a estos valores, hermanos, estas virtudes que la palabra a nosotros, quienes la conocemos, hermanos, nos insta fuertemente a cumplirlas, sí que la palabra nos exhorta fuertemente, intensamente, a vivir en justicia, en misericordia, con templanza y con verdad. Pues hay personas que sin conocer del Evangelio así viven, hermanos. Amén. Y como le digo, nos debería dar vergüenza que esas personas mejor nos estén enseñando a nosotros a vivir en justicia, cerca de la justicia y de la misericordia de Dios, cuando somos nosotros quienes deberíamos estarles dando ese testimonio y dando ese ejemplo de verdad, de justicia, de templanza, de misericordia de Dios en nuestras vidas. Es por eso, hermanos, que es bien importante que la iglesia deje ya, hermanos, deje ya de convertirse en una iglesia oidora, una iglesia que acumula y acumula y acumula y acumula riqueza espiritual, ¿sí? Alimento espiritual, hermanos, que la iglesia deje ya de estarse engordando para empezar a enseñarle a estas personas que nos dan testimonio a nosotros, empezar nosotros a darle testimonio a ellos, amén. Es por eso que es importante que ya los ministerios, hermanos, los dones, los servicios dentro de la iglesia despierten, hermanos, y se muevan. No solamente en el culto de los domingos o en el de los miércoles, sino siempre, hermanos, siempre. Hay muchas personas, hermanos, habemos muchas personas dentro de la iglesia, de esta y de cualquiera, hermanos, donde ustedes nos estén viendo, que necesitan ser ministrados, que necesitan un consejo. El lunes nos enseñaba eso el pastor en el instituto. No nos acercamos con otros, hermanos, una, porque nos da vergüenza, ¿sí? Por orgullo, porque decimos, no, es que cómo le voy a contar esto que está pasando a mi hermano. O lo decimos en tono de vergüenza, de pena, o digo, no, pero es que como él me va a enseñar a mí. Yo que tengo 20 años, 25 años de estudiar la palabra. Hermanos, ser hacedores de la palabra también involucra eso, ¿sí? El edificarnos los unos a los otros, el cuidarnos los unos a los otros, estar al pendiente los unos a los otros de las necesidades que todos tenemos y por supuesto también
de los que nos rodeen fuera de la iglesia. Ser hacedores, hermanos, significa esto, empezar a actuar, ¿sí? Subraye esta palabra, hermanos, póngala ahí con negrita si está haciendo el reporte en la computadora. Empezar a actuar, hermanos, empezar a vivir nuestras vidas conforme a justicia, a misericordia, a templanza y a la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Lo necesitamos como iglesia, lo necesitamos, hermanos. Amén. Es un requisito, hermanos, es una parte, mejor, ¿sí? No un requisito, es una parte de nuestra vida cristiana, hermanos, que necesitamos empezar a vivir, que necesitamos empezar a mover. Amén, hermanos. Ya salgamos de nuestros asientos, hermanos, ya salgamos de nuestra comodidad, de que venir a la iglesia es suficiente, porque ya no lo es, hermanos. Ya no lo es, ¿sí? Ya no es suficiente venir a la iglesia, hermanos, ya es una parte, es lo mínimo, sí, como dice el pastor, es el mínimo requisito que necesitamos, hermanos, venir a la iglesia, pero esto no nos va a dar delante de Dios un galardón. Imagínense cuando todos nuestros hermanos a nuestro alrededor estén recibiendo coronas y estén siendo premiados, porque te ibas a predicar con las mujeres, porque te ibas a orar a los hospitales, porque aconsejabas a los jóvenes, porque orabas por los enfermos de la iglesia, ¿sí? Porque aconsejabas a aquellas personas que estaban en depresión, en ansiedad, bajo estrés, bajo tanta presión social que vivimos hoy en día, porque orabas por ellos, porque les dabas palabra de aliento. Imagínense ver todo eso a nuestro alrededor. Nosotros decir, Señor, es que yo leía la Biblia todos los días. Nada más porque el Señor no es tan grosero como nosotros, pero imagínense que nos dijera, ¿y? Amén, hermanos. Seamos agradecidos, seamos conscientes de todo lo que nuestro Señor nos ha dado, hermano. Usted tiene dones. Quien quiera que sea usted que me está viendo o que me está escuchando, usted tiene dones. Al momento de recibir a nuestro Señor Jesucristo, junto con la salvación y el empezar a movernos dentro de la iglesia, viene un pedacito que Dios deposita dentro de nosotros para ser de utilidad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Usted tiene ese don, hermanos. Usted lo tiene ahí, nada más que lo tiene escondido. Nada más que tal vez le da miedo. Se siente inseguro de hacer algo, de actuar. Pero si no empezamos a hacerlo, hermanos, si no empezamos a vivir, si no empezamos a obrar, a actuar, hermanos, como dice aquí, ese don va a seguir escondido. Nuestros dones van a seguir escondidos por mucho tiempo. Amén. Entonces, pongamos, hermanos, de nuestra parte y reflexionemos en esto, hermanos. ¿Qué nos hace falta para convertirnos en hacedores de la palabra, hermanos? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo para realmente involucrarnos dentro de la obra, hermanos, del Evangelio? ¿Sí? Acuérdese, parte del Evangelio, hermanos, del Evangelio completo, no es solamente escuchar las parábolas, no es solamente escuchar las enseñanzas, no es solamente recibir las sanidades y creer que por la muerte de nuestro Señor Jesucristo somos salvos y somos sanos y que tenemos vida eterna, hermanos. Parte del Evangelio también que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó es ir y predicar, ¿sí? Es ir y hacer discípulos, ir y bautizarlos, discipularlos, enseñarles, hermanos, hacerlos crecer. Eso es una parte también del Evangelio completo, donde la iglesia se está quedando mocha. Y en estos tiempos de necesidad tenemos que empezar a cumplir esa parte del Evangelio que nos corresponde, hermanos, porque no van a venir los ángeles a predicar, no van a venir los profetas a predicar, nosotros somos quienes lo tenemos que hacer. Amén, hermanos. Entonces, tomemos esta palabra, hermanos, en nuestros corazones y digámosle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo le preguntó a ciertas personas cuando Él andaba caminando, les decía, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga?
Y él decía, Señor, quiero ser sano. Señor, quiero que me quites este dolor. Ahora nosotros hagámosle esa pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde me quieres llevar? ¿A dónde tengo que ir? Si a San Ignacio, tal vez a la nueva misión que se comenzará en Pilar Blanco o allá por el sur de la ciudad, hermanos. ¿Quieres que vaya ahí, Señor? ¿Quieres que te sirva ahí? ¿Quieres que sirva con los niños? ¿Quieres que sirva con los jóvenes? En el talento, con humildad, en Tabita, en el aseo. Señor, ¿dónde quieres que esté yo? Es el momento, Señor, en el que ya tengo que empezar, en el que ya tengo que despertar. Es el momento en el que tengo que ya interesarme por otros, salir de mi burbuja, ¿sí? De mi domo, de donde yo estoy guardado o guardada, e ir a hacer lo que tú me digas, Señor. Amén, hermanos. Reflexionemos en eso. ¿Qué nos hace falta, hermanos, para convertirnos en hacedores? ¿Qué le hace falta a usted? Tener una casa, a lo mejor el Señor no se la da porque no le sirve. Y aún, hermanos, si sirviéramos al Señor y no recibimos nada, gloria a Dios, sigamos haciéndolo. ¿Qué le hace falta? Un trabajo, su sanidad. Hermanos, venga y sirva al Señor. Usted no sabe si aquí está el hermano o la hermana que van a orar por usted y usted va a sanar. Pero si nos quedamos guardados, si nos quedamos encerrados, si nos quedamos en nuestras cuatro paredes, en nuestro universo, en nuestra zona de confort, hermanos, ahí no va a estar la presencia del Señor, ahí no estamos siendo hacedores. Amén, hermanos. Reflexionemos en esto, hermanos, se los encargo, sí, nos los encarga el Señor. ¿Qué nos hace falta, hermanos? La palabra la estamos recibiendo, hermanos, gracias a Dios, la palabra la estamos recibiendo. Eso no lo podemos poner como argumento de que no conozco la Biblia. No conoce la Biblia, no conoce lo que viene, entonces vea las transmisiones, veamos las transmisiones, amén, estudiemos la palabra. Pero la palabra se nos está enseñando, hermanos, ¿qué más necesitamos para empezar a hacerla, para ponerla en obra, para ponerla en práctica? Amén. Y bueno, hermanos, pues gracias a Dios por su palabra, sí, gracias a Dios porque el Señor nos sigue hablando, porque el Señor sigue trayendo revelación, sigue trayendo palabra a nuestras vidas, hermanos, y porque nos sigue exhortando a que dejemos nuestra comodidad y empecemos a servirle y empecemos a buscarle de corazón. Amén, hermanos. Donde quiera que nos encontremos, hermanos, ahí podemos servir al Señor. Ahí podemos ser de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Amén, hermanos. Gloria a Dios porque el Señor es muy bueno con nosotros, hermanos, porque lo repetimos, lo que estudiábamos en la penúltima lección antes de esta. Por nuestra flojera, hermanos, por nuestra comodidad, por nuestro orgullo, deberíamos tener otro tipo de vidas ahorita, hermanos. Deberíamos estar pagando otras consecuencias ahorita, hermanos, pero no. Por la misericordia de Dios tenemos vida eterna. Por la paciencia de Dios, hermanos, es que no hemos sido consumidos como Ananías y Zafira, yo decía en la última lección. Por la paciencia de Dios, hermanos, es que Él nos sigue llamando, hermanos, a dejar la comodidad y a hacer su palabra, a dejar el orgullo y a hacer su palabra, a dejar la amargura y a hacer su palabra, hermanos. ¿Cuántas veces más necesita el Señor volvernos a llamar y volvernos a llamar? Yo creo que todos estamos entendiendo el mensaje, hermanos. Yo creo que todos estamos comprendiendo lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy, que lo hemos entendido los domingos, hermanos, y en nosotros está ya el nada más empezar a hacerlo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, pues vamos a terminar por el día de hoy. Gracias a Dios porque ha estado presente. Espero que la palabra haya hablado a sus vidas como ha hablado a la mía, hermanos, y que se empiece a notar un cambio en la iglesia, no por esta predicación, sino por la obra del Señor en nuestras vidas, por todo lo que el Señor nos ha estado hablando en estas semanas, hermanos.
a nuestras vidas. Por toda la revelación que el Señor ha traído a nuestras vidas, es necesario, hermanos, que ya se vea el cambio en nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a terminar la transmisión del día de hoy, no sin antes, pues, nuevamente desear bendiciones, enviar bendiciones, a todos nuestros hermanos que nos ven dentro y fuera del país, de norte a Sudamérica, ¿sí? En Europa, en Occidente, en Oriente, en todo México, donde sea que nos estén recibiendo la transmisión, que el Señor los bendiga, que el Señor guarde sus vidas, hermanos, y no nos alejemos de la palabra del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta noche porque nos permites terminar, Padre, una lección más, porque nuevamente estás con nosotros, Padre, enseñándonos, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Padre. Porque tú ya quieres que hagamos esto, Señor, porque tú ya quieres que actuemos, Señor, en base a esto que estamos aprendiendo, porque tú ya quieres moverte en nuestras vidas, Señor, y mover nuestras vidas, Señor, a un área de servicio, a un área de utilidad para ti, Señor, para tu iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor, porque por tu paciencia, Señor, nos sigues hablando y nos sigues llamando, Padre, a llevar a cabo la obra de tu ministerio, Señor. Ayúdanos, Señor, quita de nosotros el orgullo, la apatía, Señor, el miedo, la frustración, Señor, la vergüenza, cualquier cosa, Señor, que nos aleje, Padre, que nos impida, Señor, acercarnos a cumplir, Dios mío, con tus mandamientos, Padre. Que el poder de tu palabra que tanto hemos recibido, Señor, lo quite definitivamente, Señor, de nosotros, Padre. Perdónanos, Señor, por esa negligencia, Señor, y ayúdanos a actuar en base a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en esta noche, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra por siempre, Dios Santísimo. Sé exaltado, Padre, Señor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues gloria a Dios por su palabra. Gracias a Dios por una transmisión más. Nuestra lección número 10 de esta serie que se llama Llamados a ser santos. Hermanos, y no se pierda lo que viene a continuación, ¿sí? Porque Pablo ya empieza a entrar, la palabra empieza a tocar ya temas acerca de la justicia de Dios, más a fondo de la salvación de Dios, y donde tenemos que entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel dentro de lo que se está desarrollando en estos tiempos y lo que viene más adelante. Amén, hermanos. Bendiciones para todos, hermanos. Que la paz del Señor sea con todos ustedes, que su presencia sea en cada uno de sus corazones. Que cene rico, hermanos. Buen provecho. Nos vemos el sábado, si Dios quiere, en el culto de oración y el domingo en el servicio general. El Señor los bendiga a todos, hermanos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bendiciones.